ya el Congreso había emitido una norma para poder imputar delitos a ciudadanos de 16 y 17 años, ¿no? A personas de 16 y 17 años que no llegan a cumplir la mayoría de edad, en una suerte de una ley de mano dura, entendiendo que la criminalidad a veces, y lamentablemente en nuestro país, con un tejido social roto en algunas zonas de alta incidencia delictiva, te genera eso, te genera jóvenes delincuentes, ¿no? El Congreso fue con esta mano dura y hoy el Tribunal Constitucional publica una decisión que termina declarando inconstitucional, es decir, no válida de acuerdo a la Carta Magna esta ley. Y, por supuesto, esto ha sido una votación, son 5 los magistrados que han emitido una opinión desfavorable de esta ley y, de alguna manera, el Tribunal Constitucional le baja la llanta al Congreso que quería esta mano dura para juzgar, encarcelar y tratar como adultos a estos menores de edad, ¿no? De claro, 16 y aquellos 17 que ya años. cometían delitos como por ejemplo de sicariato, porque cada vez los crímenes se veían de personas jóvenes. Pero ¿por qué es que finalmente el Tribunal Constitucional da esta decisión, le baja el dedo a esta ley del Congreso? Está con nosotros la doctora Luz Pacheco, quien es presidente de precisamente el Tribunal Constitucional. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctora, gracias por su tiempo. Buenas noches, Santiago, buenas noches, Fiorella, un gusto estar con ustedes. A ver, un ratito me voy a sentar porque creo que no, ahora sí. Acomódese, no hay problema. Ok, gracias. A ver, me parece interesante lo que decía Santiago, porque a veces dicen que en el tribunal siempre le damos la razón al Congreso, diga lo que diga. Bueno, aquí está la muestra más clara, que cuando consideramos que no la tiene, pues no se la damos. Entendemos que de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, que establece un deber particular de parte del Estado y de la comunidad, o sea, de todos nosotros, de proteger especialmente al niño y al adolescente. Entonces, además está la finalidad que tiene el régimen penitenciario, que es la rehabilitación de las personas. Tenemos la Convención Americana de los Derechos del Niño, que nos habla del interés superior del niño. ¿Y a quién se comprende como menor? Aquel que no ha cumplido los 18 años. Por tanto, incluir a jóvenes de 16 a 17 años en un régimen para adultos es negar, en el fondo, la posibilidad de la resocialización. Porque la ley, lamentablemente, lo que hacía era no solo darle una condena de adulto, sino todo un proceso como adulto. Decían que les iban a poner en un lugar especial, pero en la cárcel de mayores. Y que yo he ido a las cárceles. Si en una celda caben 8 personas, dime, ¿en qué lugar los van a poner? Aislados de todo el mundo, no habla con nadie, como una cárcel de aislamiento. Tenemos un código de responsabilidad penal del adolescente. Eso es lo que se tendría que haber aplicado. Y eso es lo que decimos que se tiene que aplicar para aquel que no ha cumplido los 18 años. Que no te dan una condena, sino unas medidas de educación, ¿no? De reeducación, por decir así, que son las que tienen que contribuir a que ese chico, esa chica, logren rehabilitarse e integrarse a la sociedad. Ahora, en su deliberación y en todo el proceso en el que deciden ustedes ir por este fallo, decir que no puedes imputar delitos a menores de edad de 16 y 17 años, ¿no consideraron la circunstancia de inseguridad que vive el país? Algunos abogados, por ejemplo, señalan que más bien las organizaciones criminales utilizan a menores de edad, instrumentalizan de alguna manera, reclutan a menores de edad para cometer delitos. Y otras personas también hablan de que sí hay una madurez criminal, digamos, de que son conscientes a los 16 y 17 años los menores del delito que están cometiendo. Estos dos puntos, ¿cómo los ve? ¿Cómo fue el debate allí en la interna? Mira, hay que tener claro que la sentencia nuestra no dice que sean inimputables, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que no los procesen como adultos, pero si han infringido la ley penal, por supuesto que tienen que responder. Inclusive, todos esos juicios que ya se han dado y los han juzgado de acuerdo y aplicado condenas según esa ley, ahora se tienen que archivar y el juez de familia con el fiscal tienen que volverlos a procesar de acuerdo al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Y si están en el INPE, como están algunos, no es que lo van a dejar en libertad, los tienen que trasladar a un centro especial para los adolescentes. Centro juvenil. Lima, Maranguita,
¿no? O si fueran mujeres sería Santa Margarita, me parece que es. Entonces, no se trata, como te decía, de decir son inimputables, no, 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 no. Lo que decimos, señores, no los traten como adultos porque es verdad, puede haber, es decir, una insania casi en ese asesinato, en ese sicariato, Claro. pero eso no lo convierte en gente psicópata. Y si fuera psicópata, bueno, pues que lo vea un psiquiatra y le dé un tratamiento. O sea, Pero ustedes no, van por el sí, lado de que son personas recuperables para la sociedad, o sea, ya. que ese derecho prima, digamos. Claro, fíjate, son personas, si tú las conocieras, naturalmente vienen de hogares disfuncionales, a lo mejor en su vida nunca nadie les ha dado cariño, no tienen papá o el papá está en la cárcel, la mamá a lo mejor anda por ahí también, entonces gente que no ha tenido la oportunidad de formarse. Entonces nosotros como sociedad estamos obligados a ayudar a estas personas, no a recluirlos de por vida, porque tú dices, ya, le han dado un chico de esos 30 años de cárcel, tiene 16. ¿Qué va a hacer esta persona a los 46 años? ¿Qué plan de vida puede tener? O sea, ¿qué horizonte? O sea, es como para quererte suicidar, creo, casi en la cárcel. En cambio, si tú lo mandas a uno de estos centros, donde tendrían que tener una terapia particular, psicólogos, psiquiatras, toda la ayuda necesaria con un seguimiento individual, son recuperables. Lo que nos falta también en el Estado, lamentablemente, como ocurre con el hacinamiento carcelario, porque ahorita, ¿cómo podemos estar contentos que nos manden al Lurigancho o cualquier lado, como decías, están hacinados, para que los encierren en un huequito? Pues no puede ser. Entonces lo que falta es sí invertir más, que es el problema de siempre, el presupuesto, para que haya más médicos, más terapistas, más educadores en todos los centros de jóvenes que han delinquido. Doctora, usted hablaba de que estos casos que están en curso se van a archivar, pero hay la posibilidad de que alguno de ellos se pierda y se genere también impunidad. No, ¿por qué? Porque no ha habido pues 50 casos, han habido pocos en que se han seguido estas normas, otros están en trámite y esos que están en trámite tienen que reconducir hacia el juez de familia. Los que ya terminaron y están condenados se tienen que reconducir también al juez de familia y al fiscal para hacer el procedimiento que les corresponde. Pero eso no puede haber impunidad, no creo que nadie se pierda porque normalmente esos chicos, como digo, suelen estar ya hasta con prisión preventiva, o sea, están en el INPE. Lo que decimos es, señores, a todos los que tengan el INPE, páselos a estos reformatorios para jóvenes. Ahora, y justamente sobre ese tema, ¿no? ¿Hay en el fallo algún llamado a los actores de justicia, a quienes administran los centros juveniles, de poner más énfasis en su trabajo? Porque la realidad de los centros juveniles es una realidad complicada. La propia realidad del INPE es un espacio, incluso la cárcel o el centro juvenil, un espacio considerado por muchos no resocializador, digamos, un espacio donde terminas, claro, donde terminas más bien profesionalizando tu camino criminal, ¿no? Ustedes han tenido esa mirada con los actores, me imagino que es el Ministerio de Justicia, ¿no? Claro, o sea, sí, por supuesto que hemos hecho una exhortación en ese sentido, porque no solamente es, a ver, es cierto que hay gente que reincide después de salir de la cárcel, pero no todos reinciden. El nivel de reincidencia no es 50%, 40%, es mucho menos. Y aunque parezca mentira, todos aquellos que han pasado por taller de artes, ya sea música, sea teatro, son los que menos reinciden. ¿Por qué? Porque aprenden un horario, una disciplina y son capaces de controlarse a sí mismos. Entonces, en estos lugares yo te diría más bien tenemos que brindar un poco más de apoyo. Por ejemplo, a veces tienen pocos libros para leer, tienen talleres, ahora están teniendo talleres, la meta hace unos años era que no hubiera ni un analfabeto, porque mucha gente que ni siquiera tiene primaria terminada. Entonces, incluso también ahora ya hay convenio con una universidad, tienen clases, físicamente están yendo a dar las clases. Entonces, no es decir todos los que entran salen peor, claro, salen peor si no los ayudan, pero si los ayudan, si le dan los medios. Yo he escuchado, alguna de las cosas que me impactó, por ejemplo, entré al taller que era repostería, que eran 8 internos y uno que era el coordinador de los internos, y le pregunté, ¿cuál es la experiencia que para usted ha sido la más positiva de estar acá? Yo pensé que me iba a decir que aprendió a hacer este pastel, el otro no, me dijo, haber aprendido a relacionarme con mis compañeros, ¿no? Otro que estaba haciendo un tejido de pajas, me dijo, yo no sabía que tenía esa habilidad, cuando salga ya sé en qué puedo trabajar. Entonces sí se resocializa a la gente, hay que tener esperanza, pero hay que también, como lo está haciendo, ojalá que pueda hacer este gobierno, porque es una cosa de corto alcance, el poner más cárceles, ¿no? Más centros penitenciarios con todos los medios que se necesitan. Eso sí es su punto. Doctora, y desde el Tribunal Constitucional han llegado de repente a dimensionar esta decisión
que va a traer de todas maneras un enfrentamiento y un pronunciamiento también del propio presidente del Congreso, tal vez amparándose en que el Tribunal Constitucional va en contra de la mano dura contra la criminalidad. De repente usted tendría algo que decir al respecto. No, no creo que, a ver, o sea, hay que evitar los enfrentamientos. Lo que puede haber es disidencia, no estamos de acuerdo, pero no por eso nos volvemos enemigos. Yo sé que el Congreso ha dado esta ley justamente por el clamor ciudadano ante la inseguridad y lo que tú has comentado, cada vez son más jóvenes los que van introduciéndose en esto, pero cuando yo he vivido la época del terrorismo, Sendero Luminoso reclutaba a chicos de 8 años, los veías con su metralleta para matar. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Meter a los chicos de 8 años al lurigancho? Eso no es camino. O sea, es verdad, cada vez van a buscar más jóvenes, entonces hay que ir a la raíz. ¿Cuál es? La familia, la sociedad. O sea, tiene la Defensoría del Pueblo un programa muy interesante que se llama Rompiendo Cadenas, justamente para apoyar a nivel de las familias. Entonces yo diría, incluso dentro del tribunal hay un magistrado que consideraba que era infundada la demanda. Entiendo perfectamente que en el Congreso no estén contentos, por decir así, con nuestra decisión, pero también ellos lo han dicho muchas veces, somos los que tenemos el deber de interpretar la Constitución, y en este caso, aunque había un buen deseo de preservar a la sociedad de estos niños, de estos chicos, ¿no? Pero yo creo que hay que compaginar, defendernos de estas personas, pero ayudarles a ellos a reconquistar una vida normal, decente, que puedan desarrollarse en un trabajo. Porque hay países que han tomado el camino de criminalizar directamente y tratar como delincuentes a menores de edad, ¿no? El Salvador es un ejemplo con su régimen de excepción, ahora que se pone El Salvador como también un buen ejemplo de control de la inseguridad. Allí se tienen menores de edad siendo procesados como adultos. El propio Estados Unidos tenía pena capital para menores de edad abolida, me parece, entre el 2005 y 2006, ¿no? ¿Qué nos puede decir de estos ejemplos, haciendo un poco de derecho comparado, si se quiere? Muy bien, mira, en primer lugar que tenemos que ser respetuosos de los tratados que nosotros celebramos y que están en vigor. Uno es la Convención de Derechos del Niño, que está ahí el interés superior del niño, claramente te dice que tienen que tener un régimen especial cuando ellos van contra la ley penal. Bukele para mí no es un ejemplo, la verdad, personalmente. Entiendo que ha logrado parar la criminalidad, lo felicito, pero yo no sé si dentro de 10 años se va a tener serios problemas de respeto a los derechos humanos, porque yo lo que he visto de sus cárceles, eso a mí no me parece un régimen humano. He visto un documental donde la gente está en unas jaulas, 40 personas, y sé que no hacen nada todo el día, lo sacan creo que 2 veces al día al patio central, que no ven la luz del sol, este es un patio encerrado, y después los vuelven a meter. No pueden leer, no aprenden nada. Eso para mí, eso no es un trato humano, eso es como un castigo. Es verdad, acabarse con la criminalidad, pero ¿a costa de qué? Hay gente que está allí que dice que no han procesado. Entonces, el fin no justifica los medios. A veces nos quejamos nosotros que va muy lenta la lucha contra la criminalidad. Claro, porque tienes que respetar los derechos humanos. O sea, si no sería muy fácil, metes a todo el que es sospechoso, metes adentro a todos, se acabó. Pero así tampoco puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que encontrar el punto de equilibrio, que es respetar siempre los derechos humanos, también de los delincuentes, pero sin ser ingenuos y dejándoles un margen de actuación que nos pueda hacer daño al resto de la sociedad. Bien, claro, doctora. Si me permite tocar nada más un último tema, bueno, hace unos minutos se conoció que Mario Vizcarra vuelve al plano electoral, pero usted también, el Jurado Nacional de Elecciones, había, bueno, señalado que había infringido la neutralidad. ¿Qué hay con ello? ¿Qué hay al respecto? Bueno, fíjate, no ha dicho el jurado que yo he infringido, que hay un informe que dice que habría infringido porque yo he dicho que ese señor no debería postular y jamás he pronunciado esas palabras. Yo lo único que hice en la entrevista que me hicieron fue comentar 2 sentencias del Tribunal Constitucional relativas a los delitos, pero cuando me preguntaban por el señor decía yo de eso no puedo hablar, el caso concreto. Ya, esa decisión, como bien ha hecho, ¿no? El Jurado Nacional, creo que ya es el Pleno, pues ha tomado esa decisión. Muy bien, ese es el camino que tenía que seguir y yo en ningún momento me he pronunciado por si el señor debía o no debía seguir adelante. Perfecto, doctora. Gracias por estos minutos, también por aclararnos este panorama de la decisión del Tribunal Constitucional. Estuvo con nosotros la doctora... Perdón, sí, ¿podría decir una cosa más? Sí. Creo que ustedes como medios de comunicación pueden ayudar mucho a que los jóvenes no tengan como héroes a personas que aparecen en muchas películas, series que son, no sé, cínicos, sádicos, matan gente y parecen el héroe.
Creo que tenemos que lograr en los medios de comunicación presentar modelos de personas que sean atractivas, pero porque son gente como ustedes, honradas, trabajadoras, respetuosas de los demás. Creo que los medios nos tienen que ayudar a encontrar puntos de diversión que nos eleven, por decir un poquito más. Muchas gracias. Intentamos hacerlo sobre todo Sí. escuchando todos los puntos de vista, ¿no? Y que las autoridades también Claro. ayuden a ser ejemplos, Sí. ¿no? Y más bien Y no, creo que la entre todos, coyuntura, la entre coyuntura todos. nos ha llevado a escuchar más bien posiciones mucho más radicales, la mano dura a un punto extremo, digamos, de no sopesar argumentos que más bien este fallo del Tribunal Constitucional creo que se ancla en principios claros, ¿no? Y me dice usted, se alinea a las convenciones firmadas por el Perú, sobre todo que defienden los derechos de los niños y adolescentes. Le agradecemos mucho la explicación. Muy bien. El tema da para debatir largo, de hecho estamos haciendo el debate Y va a continuar, con nuestro seguramente. propio auditorio, Va a ¿no? continuar. Gracias, doctora Luz Gracias, Pacheco. doctora. Ya saben, buen fin de semana. Hasta Buen luego. fin de semana igualmente.